Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros y por desgracia online, porque estaba con otro viaje y no he podido asistir como me hubiese gustado ahí al evento. Pues muchas gracias y vamos con algunos pensamientos macroeconómicos. Hace semanalmente creo que tu visión personal de los mercados desde un punto de vista macro son, digamos, unas newsletters muy interesantes, muy documentadas. Yo las leo, muchos de los que estamos aquí también, y vamos a profundizar un poco para ver cómo ves tú la economía norteamericana. Perfecto. Yo que sí que uso parte de análisis fundamental y análisis macro para las inversiones, te preguntaría principalmente cómo ves la economía norteamericana, que es la líder del mundo, y cómo ves el presente, pero sobre todo el futuro, porque ya sabes que los mercados normalmente anticipan el futuro y el dato de estas últimas semanas nos confirman que ha habido un poco de ralentización económica. ¿Y tú a qué lo consideras y personalmente cómo ves el próximo año en la economía norteamericana y en la economía mundial? Bueno, yo creo que este último año ha sido un año sorpresivo, ¿no? Para todo el mundo en general. La economía americana ha aguantado increíblemente bien, como dices, hasta este último dato de 1,6% de crecimiento interanual, que es la primera muestra de flaqueza que da la economía prácticamente en varios trimestres. Y por otro lado, tenemos la lucha contra la inflación, que también desde principios de año, en términos de IPC, hemos visto que ya no hay una mejoría sustancial, sino que se ha estancado el progreso hacia el 2%, excepto en la inflación subyacente, que ahí sí vemos todavía que, aunque se ralentiza, pues hay datos de cierta mejoría. La primera cuestión es, ¿va a ser esto algo que va a ir a peor? Yo creo que para responder a esa pregunta hay que tener muy claro que en Estados Unidos, a pesar de que los tipos de interés han subido muchísimo y muy rápidamente, el impacto de ese coste de financiación se ha letargado por varias razones. Una es porque las empresas, de una forma muy habilidosa, han bloqueado líneas de financiación cuando los tipos estaban al 0%, es decir, no están sufriendo como deberían sufrir en otras circunstancias una subida de 525 puntos básicos, pero claro, esa financiación va venciendo. Una cosa es que tú consigas bloquear en 2020-2021 líneas a 2, 3, 4 años, pero tarde o temprano esas líneas habrá que refinanciarlas y cuando lo hagan, evidentemente lo harán a un coste infinitamente más alto del que tenían. Lo mismo está pasando en el mercado inmobiliario, ¿no? Tenemos una situación bastante atípica en la que mucha gente refinanció sus hipotecas por debajo del 3%, la gran mayoría por debajo del 5%, y ahora descubren que si venden su casa, la nueva casa que sustituye a la que venden la tienen que financiar al 7, 7 y pico. Y eso detrae mucha oferta del mercado, con lo cual te encuentras que el factor vivienda, que podría ayudar mucho a bajar las presiones de la inflación, pues no hay oferta, los precios no suben más, pero tampoco bajan. El que tiene que comprar tampoco puede comprar porque el precio es muy alto y encima financiarlo es costosísimo. Y ahí tenemos esa situación en la que a lo mejor lo normal sería ver ya cierta ralentización en el mercado de bienes raíces y no se está dando. Y sin eso es muy difícil que la inflación remita realmente hacia la cota del 2%, con lo cual Estados Unidos tiene ahora mismo una desaceleración económica que yo creo que va a ir a más por esto que hemos dicho del coste de financiación, y solo si la Fed pudiese bajar mucho los tipos podría compensarse, pero como no va a haber, en mi opinión, un avance realmente grande en los precios de la vivienda a la baja, pues probablemente la Fed está en una situación muy complicada, ¿no? Vamos a mantener el status quo actual tal vez hasta final de año o cerca a final de año, y eso pues es un contador que cada trimestre que pasa, pues le pone más presión a que la economía americana se desacelere. Muy bien, ¿y cómo ves el panorama en Europa? Europa, yo creo que estamos pasando ya por esa desaceleración. Llevamos más de un año sin crecimiento en absoluto y todo apunta a que con los últimos PMIs vamos a empezar a recuperarnos ligeramente, ¿no? Como no hay demanda o hay menos demanda, también es verdad que es más fácil conseguir que los precios bajen, pero tampoco hay que olvidarse de un hecho, y es que dependemos muchísimo de la economía americana. La frase de cuando Estados Unidos se resfría, los demás pillamos una pulmonía, es real como la vida misma, ¿no?
Con lo cual, una cosa es que recuperemos algún punto de crecimiento que yo creo que sí podríamos mejorar durante los próximos trimestres un poco y alejarnos de esa famosa recesión. Pero, por otro lado, creo que nos queda un mes, básicamente, de buenas noticias por el lado de la inflación. El efecto base en Europa hasta ahora ha sido muy sencillo. Hemos visto pues, datos de 0,8% de inflación intermensual y, a pesar de eso, la inflación interanual bajando, porque, claro, lo comparábamos con datos de 1,3 de hace un año. Pero eso se acaba, queda un mes y después vamos a tener que compararnos con meses de inflación muy bajitos, lo cual probablemente va a hacer que no lleguemos al 2% y que empecemos a ver de aquí hacia verano, quitando el próximo mes, que será bueno, veremos datos de inflación interanual cada vez más altos. Y eso tal vez pues tuerza un poco las intenciones del Banco Central Europeo, que yo creo que sí va a bajar tipos, pero desde luego no esperaría que entremos en una tendencia de bajada de tipos, simplemente que toque 0,25 a la baja, espere, la inflación repuntará, no podrán moverse mucho más y tal vez lo que estamos condenados es a tener tasas de crecimiento del 0,5% interanual, que realmente es un auténtico desastre, ¿no? Si realmente nos estabilizamos ahí. Sí, a mí lo que me ha sorprendido, y a lo mejor tú nos puedes dar alguna pista, digamos, es la inflación en Italia. ¿Qué están haciendo los italianos para tener una inflación tan baja? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que, por un lado, estamos teniendo como vertiente positiva la desaceleración económica que ha vivido China, la deflación que ha tenido China durante unos trimestres. Se les ha hundido el coste de producción y no hay que olvidar que China es el mayor exportador, con lo cual exportan a veces inflación y a veces deflación, con lo cual eso nos ha beneficiado a todos. Otro factor que nos ha beneficiado a todos ha sido la caída brutal del precio del gas natural, que fue precisamente lo que tanto nos complicó la existencia en 2021, y luego hasta hace poco la bajada del petróleo. Ahora ya con la situación geopolítica que se vive en Oriente Próximo, pues ya no tenemos esa ventaja, ¿no? Y se irá filtrando en los datos de inflación futuros. Yo en Italia la verdad es que me encantaría saber cómo lo están haciendo, cómo lo están consiguiendo en detalle, pero no olvidemos una cosa, que Italia es de los países de Europa que desde el año 2006 no crece nada. Es decir, no es el ejemplo a seguir tampoco en el modelo económico. Han tenido un periodo muy largo donde entraron a tener incluso deudas sobre el PIB superiores al 150% y un estancamiento económico que no ha sufrido el resto de la región. Muy bien, y ahora vamos más adelante. Últimamente se habla mucho de inteligencia artificial, de cambios estructurales, de que el futuro está en la India, etcétera. ¿Nos puedes ilustrar un poco cuál es tu pensamiento hacia estos temas? Sí, yo soy de los que cree que estamos ante una de las revoluciones tecnológicas más importantes, probablemente del mismo calibre que la que vivimos cuando llegó Internet a nuestras vidas, ¿no? Anteriormente habíamos tenido la revolución industrial y creo que esa ha sido importante porque nos va a permitir hacer muchísimas de las cosas que hacíamos de otra manera, de forma más eficiente, más rápida y con menos recursos, ¿no? Internet prácticamente unió el mundo y nos permitió cambiar las reglas de la distribución y eliminar un montón de intermediarios. Creo que la IA, estamos a las puertas, o sea, llevamos viendo el desarrollo en el último año, ha sido prácticamente exponencial. Si estás al tanto de las distintas mejoras que se van publicando, prácticamente hasta cuesta seguir el ritmo, ¿no? Cuando nos queramos dar cuenta, yo creo que de aquí en 5 o 10 años no vamos a reconocer el mundo como es hoy y cómo va a ser. Y a la gente siempre le digo lo mismo, esto no hay que verlo como lo quiero o no lo quiero. Había gente que en el año 2000 te decía, yo no voy a usar Internet. Bueno, ahora si a alguien le preguntas, voluntariamente no vas a usar Internet, te entra la risa y dices, no, si es que está impregna todo, ¿sí? ¿Cómo no vas a usar Internet? Hasta la banca es digital, el teléfono móvil, piensa cómo funciona el mundo. Yo creo que la IA va a ser igual. Se va a incorporar en Windows, ya está incorporada en Windows, se va a incorporar en los móviles, se va a incorporar en las televisiones, se va a incorporar en todo, en los coches. Cuando te quieras dar cuenta, va a ser algo más que te va a acompañar en todo lo que haces en tu día a día. Por tanto, para mí,
la única duda es cómo la aprendes, cómo la usas, a qué te dedicas primero. ¿Te vas a dedicar a cosas de edición de vídeo o de audio? ¿Vas a usarla para mejorar el comportamiento y el funcionamiento de aplicaciones como Excel? ¿Lo vas a utilizar para hacer resúmenes de artículos o para reescribir cosas que te gustan más o para clonar tu voz y poder hablar a la gente en otros idiomas? Hay tal gama de posibilidades, pero yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, o sea, no es una pregunta de si queréis, es cómo lo vais a hacer. Y creo que esa es la mentalidad que tendría que tener la gente. Aquel que crea que puede mantenerse al margen de esta nueva revolución tecnológica probablemente va a perder una capacidad de lucha en el mercado laboral importantísima, ¿no? Entonces es algo que tenemos que explotar en la medida de lo posible y de la forma más ética posible, pero creo que va a estar con nosotros como un compañero de viaje de por vida ya. Sí, como tú dices, yo creo también que es un elemento transversal y que las empresas de cada sector que invierta más y sean pioneras en adecuar todos sus sistemas de producción a la inteligencia artificial, pues ganarán cuota de mercado y serán bastante más rentables. Sí, sí, y eso puede cambiar la visión que tenemos de la bolsa a largo plazo, del propio mercado laboral. Estamos todos preocupadísimos por la pirámide de la población, el envejecimiento de la población, y tal vez esto sea una solución a largo plazo muy buena. Según estudios de organismos internacionales, hoy tenemos un problema de sobrepoblación en el mundo, pero vamos a tener un problema radicalmente distinto para 2080, porque no nacen los niños necesarios para reponer la población y entonces hay una previsión bastante negra, ¿no? De que podíamos pasar de, pues eso, de casi los 9.000 millones a tal vez cantidades de 3 y 4.000 millones dentro simplemente de 4 o 5 décadas. De ser esa la realidad, el buscar sustitutos a la mano de obra humana, pues tal vez sea muy positivo. Con lo cual, bueno, yo creo que se abre ahí un mundo muy interesante con cambios radicales y que van a cambiar nuestra manera de ver todo, la macro, los mercados. Hemos hablado mucho de la aplicación de la IA, no hemos hablado de la aplicación a finanzas y, por supuesto, no se va a librar. Yo creo que en el mercado del trading, de la inversión, la IA va a irrumpir como un elefante en una cacharrería y nos vamos a quedar alucinados de las cosas que se van a ofrecer en cuestión de pocos años. Y ahora vamos a hablar un poco de temas geopolíticos. Tenemos dos guerras, Ucrania, bueno, dos guerras reconocidas, Ucrania, Rusia, Gaza. ¿Tú consideras que vamos a un mundo más cerrado, con más aranceles y que la desglobalización ha pasado mejor vida y que también con las elecciones americanas cada uno va a lo suyo y el comercio se va a resentir? Yo creo que el salto a una menor globalización ya lo hemos dado, ¿no? De hecho, empieza en 2018 con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y a partir de ahí hemos ido viendo cómo se han posicionado las potencias a nivel global, ¿no? Tenemos el bloque de los BRICS, de alguna forma, que siguen comerciando con Rusia. Tenemos allá China, India, Pakistán. Sé que Pakistán no está en los BRICS, pero para hacernos una idea de la influencia asiática. Pero luego tenemos la buena relación de China con Sudáfrica, con Brasil. Bueno, al final da la sensación de que esos países que antes llamábamos economías emergentes y que tenían un peso relativamente bajo en la economía mundial, ahora mismo concentran el 50% de la población del mundo y tienen más PIB agregado que lo que tenemos en el bloque del G7. Con lo cual, el mundo se ha partido en dos. No vemos que ahora ya bailen al son de lo que decimos las economías más antiguas, sino que estamos en otra dimensión, en otro juego distinto, que parece que la gente no termina de aceptar, pero bueno, que tendrá sus repercusiones en el dólar como moneda refugio, en el imperio estadounidense que lleva ya tanto tiempo siendo el líder del mundo. Yo creo que va a haber más aranceles, lo estamos viendo ya como la lucha por la industria de los coches eléctricos con las subvenciones que hace China a su industria, está levantando ampollas en Europa, especialmente en Alemania. Estados Unidos parece que se está echando un órdago electoral, ¿no? A ver quién va a ser más agresivo con China, si Biden o Trump. Y Trump creo que anuncia los últimos 60% de aranceles sobre productos chinos. Creo que independientemente de la cifra va a ir a más. Y la respuesta que vamos a recibir de países del BRIC va a ser también contundente. Por tanto, más presiones inflacionistas de fondo, menos coordinación global
y eso es un entorno más hostil que el que hemos vivido durante la última década y media. Muy bien, ya como analista político, mójate, si gana Trump, la bolsa subirá, bajará, si gana Biden, ¿qué hará? ¿O no tiene nada que ver, digamos, en el medio plazo, digamos, el líder que esté en la Casa Blanca? Pues yo creo que tienen ahí un problema de tal calibre con la deuda. Llevan acumulando deuda mucho tiempo, pero es que lo que han hecho desde el año 2020 es un auténtico disparate. Estamos hablando de incrementos, corren con déficits del casi el 6%, emiten deuda en pleno ciclo expansivo, ya el coste de pagar esa deuda supera el billón al año. No va a ser sostenible. Probablemente nadie va a querer tocar nada de esto hasta que se produzcan las elecciones, y cuando pasen las elecciones yo entiendo que en algún momento van a decir, oye, no podemos seguir ampliando el techo de deuda indefinidamente. Y ahí entra una cosa que es muy importante, y es que el acuerdo de rebaja de tipos que promovió Trump en el año 2017 y que entró en marcha en 2018, a nivel corporate o empresas, se convirtió en ley, pero a nivel IRPF de los ciudadanos no se convirtió en ley y, por tanto, expira en 2025. Es decir, tienen que volver a aprobar ese recorte de impuestos si quieren mantenerse las situaciones como las actuales. ¿Qué van a hacer? Evidentemente, conociendo a Trump, si gana Trump, va a intentar bajar los impuestos y si puede incluso más. Pero recordáis que dijeron en su momento, bajaremos impuestos, creceremos más y con eso no incrementará la deuda. Bueno, pues mira la deuda que había en 2018 y mira la deuda que hay ahora. No han conseguido el objetivo de, bajando los impuestos, el crecimiento va a compensar la menor tasa impositiva. Creo que van a tener que meterle mano, sea Biden o sea Trump, a este problema. Y si no lo hacen, creo que van a hipotecar el futuro de Estados Unidos. Por tanto, para la bolsa va a importar más cómo afrontan este gran problema unos y otros que si el hecho en sí de que gane un demócrata o gane un republicano. Yo creo que esa es la patata caliente grande en Estados Unidos, está ahí, más que ninguna otra. Y a ver quién se atreve a tirar de la manta, porque cuando tiren de la manta y quieran corregir ese exceso de deuda, solamente hay un camino, que es creciendo mucho menos o incluso entrando en recesión. Muy bien, y yo te voy a hacer una pregunta ya más cercana. España. Yo cuando salgo por Valencia, salgo por Madrid, anoche salimos por Barcelona a cenar, veo que, bueno, que los restaurantes están llenos, que la gente sale a divertirse, lo cual es estupendo, pero de todo tipo, y te tienes que reservar con varios meses de antelación, el coste de los hoteles se ha multiplicado. Y es como si la pandemia hubiera cambiado un poco los hábitos, no sé cuál es tu opinión, de los ciudadanos europeos en general. La pandemia ha dicho que, bueno, que el mundo se acaba, que tu vida es corta y que disfrutar, y que si viene algo y para eso está el Estado. Yo por eso veo que muchos modelos macroeconómicos que hablaban de recesión, de inteligencia artificial, de lo que ha pasado en meses o en situaciones similares, a veces no tienen en cuenta estos aspectos psicológicos de decir el mundo se acaba y con lo que va anteriormente. Entonces lo que te quiero decir es, ¿tú consideras que eso es cierto? ¿Es una percepción muy subjetiva, a lo mejor nuestra o mía particularmente? No, creo que es un análisis muy correcto de lo que está ocurriendo. Es muy difícil predecirlo. Mira, antes de tocar y darte mi opinión de lo que pasa, yo creo, en la población española y buena parte del mundo, sí recuerdo cuando yo estudiaba y cuando analizaba la historia de los cambios profundos en los perfiles. Japón, desde los años 50 a los años 80, fue la potencia que más creció con diferencia. La bolsa se le revalorizó en esos 50 años un 47.000%. Es decir, hay que ver un gráfico para creerlo. Y en aquel momento se pensaba que iba a adelantar a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. El perfil de los japoneses en aquel momento era muy distinto al que conocemos hoy. Estaban acostumbrados a tasas de inflación altas, a crecimientos extraordinariamente rápidos. Era una economía que estaba en plena evolución y con un perfil, además, de trabajador joven. A día de hoy lo que descubres es una población envejecida, con mucho miedo, muy conservadora, que ahorra todo. En su momento, cuando estalló la crisis, el gobierno japonés llegó a
hacer cosas como lo que hace Estados Unidos, ¿no? De mandar dinero a los ciudadanos. Pero lo hicieron con unos cupones que podían descontar en determinados centros comerciales, en restaurantes, para comprar la comida. Y los japoneses los metían junto con el dinero en las cajas fuertes. Y entonces tuvieron que poner fecha de caducidad a esos cupones. Era una demostración de cómo se podía pasar de una sociedad muy consumista y muy dinámica a de repente un pánico absoluto a la situación futura de la economía que les llevaba a no querer gastar y a guardar todo por si acaso. Yo creo que aquí hemos vivido en España y en el resto del mundo con el COVID un poco lo contrario, ¿no? Teníamos un perfil a lo mejor un poco más conservador y de repente un día te dicen, oye, no puedes salir de casa, no puedes ir a trabajar, ves que la gente muere y de repente tu percepción es, oye, mira, más tipo carpe diem, ¿no? Vamos a vivir el momento, vamos a disfrutar de la vida, que no se sabe qué va a ocurrir. Y esto, si hubiésemos sufrido muchísimo desde el punto de vista financiero, a lo mejor no lo hubiésemos hecho, pero parte del juego de los bancos centrales y de los gobiernos durante el COVID es que no se note que hay la peor recesión de los últimos 100 años. De hecho, tuvimos la peor recesión de los últimos 100 años. Pero cuando te aplican ERTES, cuando te mandan dinero a tu casa, cuando te conceden créditos baratos, cuando prohíben a las empresas que toman el ERTE como herramienta para sobrevivir, echar a la gente a su casa, al final lo que has hecho es cauterizar el daño que deberíamos haber sufrido ante una cosa tan grave como fue la pandemia que paralizó económicamente el mundo. Pero no lo hicimos. No quiere decir que no hubiese gente que lo pasase mal, claro que lo hubo, pero jamás vimos ni un ápice de lo que supone crecer un menos 14% interanual. Es decir, es de tal calibre esa crisis que tendría que haberse disparado el desempleo a cotas inimaginables, empresas quebrando. Eso no ocurrió, sino que de alguna forma nos endeudamos, sacamos todo tipo de apoyos y la gente, cuando tú resumes esto y dices, bueno, ¿cómo lo ves? Primer consejo es vive la vida. Digo, vale. Segundo consejo, da igual cómo se ponga de feo, hay mecanismos que hacen que sobrevivamos. Digo, o sea, lo que has hecho es quitar parte de la prima de riesgo de este tipo de situaciones en el concepto de hay un papá gobierno, papá Estado, papá Banco Central que te va a solucionar el problema si surge. Y a partir de ahí, si la prima de riesgo se colapsa y por otro lado tienes una sensación de hay que vivir el día a día, pues ya tienes lo que tienes. Llega un puente, las carreteras llenas, los restaurantes llenos, los hoteles llenos. Creo que estamos viendo un comportamiento de consumo que hacía muchísimo tiempo que no habíamos experimentado. Y no se está produciendo solamente en España, se está produciendo en buena parte de los países desarrollados, ¿no? Con lo cual, esto nos lleva a querer tener cada vez menos tasa de ahorro, porque para qué la necesito, y cosas similares. Normalmente, estos cambios de pauta no se revierten por sí solos, solamente se revierten cuando hay una causa mayor que te obliga a replantearte que esta forma de vivir ya no es la correcta, ¿no? O sea, una crisis severa que te haga pasar un calvario y entonces digas, voy a volver otra vez a mi enfoque conservador. Pero mientras eso no ocurra, probablemente la forma de comportarse del ciudadano va a seguir siendo la que estamos viendo. Muchas gracias, Pablo. Y únicamente ya para un poco darnos tu opinión personal, cuando los brokers, digamos, hacen análisis, digamos, macroeconómicos y en base a estos y a los beneficios de las empresas deciden dónde estarán, digamos, determinados índices bursátiles. ¿Cuál es tu opinión? Porque después se demuestra que, bueno, siempre van detrás de los precios, tanto a la alza como a la baja, y hasta qué punto la macro sirve para ayudar a tomar decisiones de inversión cuando muchas veces hemos pasado de la recesión que todo el mundo pronosticaba hace año y medio al boom. Quiero decir, ¿es que han fallado los análisis de los macro? ¿Es que los datos han sido cambiados y las estadísticas no funcionan? ¿Cómo ves tú como analista, digamos, las incertidumbres que hay en cuanto al ciclo económico, tanto las que ha habido como las que hay? Parece ser que nadie acierta y parece ser que a veces los mercados van por un sitio, la macro va por otra, la misma macro cambia del día a la noche. Como tu opinión personal sobre lo que te enfrentas el día a día, que yo lo veo que cada vez es más difícil un poco dar una visión práctica de cómo afecta la macro a las inversiones. Pues es una pregunta muy buena. Yo considero que
primero, nadie tiene una bola de cristal. Si la tuviésemos sería todo muy fácil. Con lo cual lo que haces es presuponer comportamientos que va a tener el mercado en función de formas de actuar que ha habido anteriormente, ¿no? Buscas patrones, buscas cierto sentido común en la forma de abordar posibles inversiones, y es un mapa de probabilidades, nunca hay una certeza de nada. Y dices, bueno, con estas condiciones creo que la probabilidad más alta es que ocurra esto y entonces me voy a posicionar de esta manera y luego tengo que gestionar los riesgos de haberlo hecho mal o los éxitos si lo he hecho bien, ¿no? A mí has dicho como que todo el mundo sigue al mercado en lugar de anticiparse. Es que anticiparse es muy costoso en líneas generales, se te cuestiona muchísimo, se te critica muchísimo. Es más fácil estar rodeado del rebaño, ¿no? Te sientes mucho más cómodo. En 2021 veías a AMC, a Pelotón y a GameStop subiendo como la espuma, y si se te ocurría, como me pasaba a mí, decir que esto es un disparate, la gente te ponía a caer de un burro, ¿no? Luego, eso sí, nadie te dice nada cuando 2 años más tarde Pelotón cotiza casi a cero, AMC cotiza casi a cero. Yo hablo ahora de algo más cercano. Yo llevo un año diciendo China, 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 y todo el mundo diciendo, me estás loco. La crisis inmobiliaria, la crisis de crédito, el regulador que interviene cuando le sale de las narices cambiando las reglas del juego. Y yo, claro, yo os digo, sí, pero abajo un 75% la bolsa, las valoraciones de los bancos están a precios de los bancos estadounidenses en 2009. A ver, hay mucho en precio, o sea, nadie quiere estar, la inversión internacional se ha ido completamente de China. A principios de este año empezó China menos 14% abajo, ¿no? En el primer mes y medio, y la gente me decía, ves, estás loco. Bueno, pues China ya está en positivo en el año, ¿no? Y no está muy lejos de lo que sube Estados Unidos. Y te digo, bueno, yo creo que tiene un potencial enorme. ¿Por qué? Pues por la segunda economía del mundo, porque están bajando tipos de interés, porque están aplicando política monetaria expansiva, cosa que no hace ningún otro banco central en el mundo. Digo, hombre, creo que tiene una historia de largo plazo que casi ningún dirigente se plantea. Sinceramente veo un potencial. Dices, ¿qué es lo difícil? Que a nadie le apetece comprar cuando todo el mundo está diciendo vende, vende, vende. Pero nos pasó con el oro hace 3 años, cuando decíamos que había que tener oro y la gente decía, no, por los tipos de interés positivos van a ir en contra. Ahora, cuando rompe la cota de máximos históricos, todo el mundo habla del oro. Y digo, no, el oro era hace 3 años. No digo que no tenga potencial ahora. Igual que casi nadie recomendaba comprar Bitcoin a 15.000. Yo tampoco, yo esperaba 10.000, no llegó, pero dices, a partir de los 30.000 sí, hay que entrar, hay que reentrar en Bitcoin, no, tal. Bueno, pues habrá gente que se monte ahora en los 70 y tantos mil o en los 60 y tantos mil. Lo que quiero decir es que es incomodísimo intentar utilizar la macro cuando todo el flujo de noticias y el sentimiento del mercado va contra ti. Y la única forma ahí es cerrar los ojos y decir, no, mira, yo he identificado que aquí hay una oportunidad, la voy a jugar independientemente de lo que piensen los demás. Porque para seguir el criterio de todos los demás, para eso no hace falta ni preocuparte de leer las noticias, ni leer la macro. Simplemente te compras Nvidia, te compras ahora Bitcoin, te compras lo que ha funcionado, pero eso no te garantiza que sea lo que va a funcionar. Entonces yo creo que la macro sigue siendo útil, pero siempre y cuando tengas en cuenta que trasladar la macro a los mercados lleva un tiempo bastante largo. No es algo inmediato. Y tienes que tener paciencia, y esa paciencia es difícil, muy difícil de adquirir, porque tienes que ser disciplinado y porque tienes que tener mucha confianza en tus propios argumentos, porque si te dejas llevar por lo que piensan los demás, vas a cerrar la operación en el peor momento posible. Con lo cual, sí creo que la macro sigue siendo muy relevante. Es muy difícil determinar cuándo va a empezar a funcionar, pero si eres inversor a medio o largo plazo, sigue siendo, a mi parecer, sigue siendo un criterio que debería estar incorporado en tu metodología de inversión porque funciona y a la larga te compensa el retorno que ofrece. Pues muchas gracias, Pablo, por tu presencia, y te invitamos ya para la próxima reunión, a ver si puede ser en persona. Muchas gracias por todo y gracias por tus análisis, que son muy interesantes y muy útiles. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo cordial para